Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien junto a sus familias. El día de hoy nos corresponde la clase de Lengua y Literatura. Recordar que la clase anterior estuvimos viendo las anacronías narrativas como recursos dentro de una obra literaria. Recapitulando, estuvimos viendo que las anacronías correspondían a saltos temporales hacia el futuro o hacia el pasado y se llamaban analepsis, que se dividía en dos tipos: flashback y raconto, y prolepsis, que se dividía en premonición y flash forward. El día de hoy, al igual que la clase anterior, por esta misma forma, veremos otro recurso narrativo que se llama historia paralela. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es analizar el recurso narrativo de historia paralela en el fragmento de una obra literaria. Empecemos. Para entender qué es una historia paralela, necesitamos entender primero cuál es su importancia. La importancia de la historia paralela en el relato es que cautiva al lector. Es una creación que utiliza el autor para incluir una historia, y en esa historia, que la llamaremos historia número 1, él incluye otra historia, que la llamaremos historia número 2. Entonces, en el relato tenemos una historia y también tenemos una segunda historia. Dentro de ese mismo relato, ¿qué es lo que logra o quiere lograr el autor incluyendo dos historias en un relato? Quiere vincularlas. ¿Por qué? Por medio de un parentesco de algún personaje. Este parentesco puede ser familiar o también algún vínculo dentro de su historia mediante algún propósito que quiere lograr un personaje, que puede ser protagonista o puede ser un personaje que infiera dentro de alguna decisión del protagonista. Y también quiere focalizarnos dentro de otro plano, es decir, si la historia se relaciona con una ciudad, en la historia número 1, también el autor, dentro de la historia número 2, puede cambiarnos o situarnos a otra ciudad donde se desarrolle otra historia, vinculándolo a los personajes, siempre y cuando en las dos historias se vincule por medio de un personaje o algún grado de parentesco entre ellos. Si usted se pregunta si existe un grado de similitud entre las dos historias en cuanto a si se relacionan a sus temáticas o personajes, sí, se relacionan. ¿Por qué? Por medio de algún grado de parentesco, o si algún personaje de la historia número 2 se relaciona con el propósito que quiere lograr el protagonista. Entonces, explicaré otro ejemplo. Acá tenemos una caja, que sería la historia número 1. Acá tenemos otra caja más pequeña, que sería la historia número 2. Acá tenemos la historia central, donde se presentan los personajes de la historia central. Y luego, dentro de esta misma historia, se presentan una historia distinta, la historia número 2, dentro de esta misma historia. Los personajes que se encuentran en la historia central, en la caja más grande, también están vinculados con la historia número 2, que es la caja más pequeña. Y el autor, para cambiar de historia, utiliza saltos temporales, que los hemos visto en la clase anterior. ¿Cómo? Puede utilizar un salto temporal hacia el futuro o puede utilizar un salto temporal hacia el pasado para cambiar de dirección en la historia. Entonces, ¿qué nos permite la historia paralela? Cambiarnos de ciudad, en el caso de que la historia se desarrolle en distintas ciudades, o cambiarnos de foco en la perspectiva de algún personaje. Por ende, si un personaje de la historia A quiere realizar el siguiente propósito en su vida, quizás o a lo mejor en algún personaje que aparezca en la historia 2, puede cambiarnos las perspectivas de que quizás la mejor decisión que desea tomar el personaje de la historia número 1 no es la correcta. Y así nosotros nos permite cuestionarnos el actuar de los personajes. Es decir, que el autor, además de jugar con estos recursos, quiere que nosotros nos conmovamos y nos insta a leer la historia, a estar pendientes de la historia, a que nos llame la atención.
Y también este recurso se utiliza en las series. ¿Por medio de qué? Se presenta la historia de los personajes y luego a través de, mientras tanto, con la siguiente aseveración, el protagonista, o en este caso el narrador que nos presenta la serie, muestra primero la escena de una familia, por ejemplo, y luego antecede con la frase mientras tanto en la casa de, y nos sitúa en otro foco de otra familia de la casa 2, por ejemplo. Y esta es la finalidad de la historia paralela. Por eso se llama igual historia paralela, porque son una historia central y luego tenemos otra historia que es la secundaria denominada número 2 y la historia central denominada número 1. Ahora vamos a la revisión de la guía. Acá tenemos la revisión de la guía. Guía de aprendizaje, historia paralela, el curso, segundo medio. Tenemos el objetivo de aprendizaje que correspondía a analizar el efecto producido por recursos narrativos como historia paralela en el fragmento de una obra literaria. Acá tenemos las instrucciones de la guía. Antes de leer y trabajar con dicha guía, observe el video enviado por la profesora, es decir, este video. Luego, lee las características de la historia paralela, las cuales vamos a leer ahora en conjunto. Y finalmente, lea el fragmento del cuento Es que somos muy pobres de Juan Rulfo y responda a las actividades de comprensión de lectura. Acá tenemos las características de la historia paralela. Cuando un autor utiliza el recurso de crear historias paralelas en sus obras, donde se narran varias historias al mismo tiempo, las cuales se pueden entrelazar o terminar relacionándose en la trama de la novela, es decir, en el desarrollo. Fue el autor Mario Vargas Llosa quien llama historia paralela a este recurso, que fue empleado por él en algunas de sus obras como, por ejemplo, La ciudad y los perros, así como Michael Butoren en La modificación, escrita en el año 1957, y Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz. A través de esta técnica se presenta la historia de dos o más personajes, los cuales realizan acciones diferentes en el relato. Es decir, se presentan personajes en la historia que denominamos historia 1 y también se presentan personajes en la historia que denominamos 2, los cuales realizan acciones diferentes en el relato. Es decir, se realizan una historia distinta en historia 1 y una historia distinta en historia 2. Las acciones son realizadas en sitios diferentes, con una cronología a tiempo muy similar. Es decir, se realizan en sitios distintos, tanto en la historia 1 como en la historia 2. Por ende, el tiempo, si usted se lo pregunta, es similar. Lo que está ocurriendo en la historia 1 está ocurriendo a la vez en la historia 2. Y cómo el autor nos permite cambiar este enfoque por algún salto temporal, que puede ser hacia el futuro o hacia el pasado. No es simultáneo. Cuando el autor nos muestra la primera historia 1, él nos describe las acciones que realizan los personajes en la historia 1, su temática, y no cambia de manera abrupta a esta nueva historia 2, sino que él toma su tiempo mediante frases, como en el caso de la serie, como mientras que o mientras en la casa de los, tanto, y describe la situación. El salto que realiza el autor no es de forma abrupta, para que así el lector se dé cuenta del cambio producido y se localice en otra ciudad o en otros personajes. Y así él pueda ir cambiando su perspectiva, porque cuando empezamos a leer un libro, leemos la temática principal. En el caso de que se presente una historia paralela, nos conmueve la historia de un personaje, pero luego nos situamos, si estamos en una historia paralela, en otro caso de otro personaje, y quizás ya no nos conmueve el personaje número 1 de la historia 1, sino que nos ponemos en el lugar del personaje de la historia 2, porque quizás le encontramos más sentido a su propósito. Por eso es importante la historia paralela.
Las acciones son realizadas en sitios diferentes con una cronología a tiempo muy similar, reitero. En efecto, en la misma época, variando solo el desarrollo de los hechos de los personajes. En efecto, lo que varía es el desarrollo de la historia, en tanto en la historia 1 como en la historia 2. Así, el lector debe cambiar de localización, punto de vista e incluso es posible que cambie de argumento. Sin embargo, las historias en conjunto pueden estar relacionadas por un eje temático en común, que puede ser una relación de parentesco familiar, como lo dije anteriormente, o también ser parte de un episodio importante en la vida de uno de los personajes. Por ejemplo, veamos el ejemplo a continuación. Tenemos esta novela cuenta las vidas paralelas de Flora Tristán, 1803-1844, y de su nieto Paul Gauguin, 1848-1903. Ambas historias fluyen naturales y minuciosas, convirtiendo al lector en un espectador agradecido. La travesía de Flora Tristán, menos conocida que la historia de su célebre nieto, sucede en un riquísimo panorama de la Europa de las utopías socialistas. Flora Tristán se rebeló contra su propio matrimonio, una atrocidad que la llevó a condenar la institución entera, convirtió su vida privada en el combustible de la lucha pacífica por los derechos de los condenados, terminando por ser una admirable precursora tanto del feminismo como del socialismo moderno. En cambio, el recorrido del pintor Paul Gauguin es narrado desde su cómoda vida como agente de bolsa hasta su muerte romántica en las Islas Marquesas de los Mares del Sur. Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. Acá tenemos un ejemplo de una historia paralela en cuanto a la travesía del personaje de Flora Tristán y la de su nieto Paul Gauguin. Ambas historias son distintas, ¿cierto? Pero se relacionan dentro de su grado de parentesco entre Flora y Paul. Luego, y finalmente, pasamos a la actividad. Lee el siguiente fragmento titulado "Es que somos muy pobres" de Juan Rulfo. Luego responda a las siguientes preguntas de comprensión de lectura. Llegando a su casa, después de un duro día de trabajo y discusiones con su jefe, que no sabía a ciencia cierta las consecuencias laborales que esto le traería, Juan empezó a recordar aquello que Pedro le había platicado. Jacinta, le decía a Pedro, era la chica más dulce que yo había conocido. A sus 15 años era toda una señorita. Yo también había cumplido 16 cuando la conocí. Sus ojos del color de una avellana me cautivaron y no pude contenerme a saludarla. Hola, le dije, y ella me contestó con un melodioso hola. Platicamos y empezó a contarme su historia. Nosotros venimos del norte, dijo Jacinta. Somos 5 en la familia. A mi padre lo acaban de mudar del trabajo a esta ciudad y apenas estoy empezando a conocerla. Mi padre, don Arnulfo, es gerente del Gran Hotel, que no está en el centro de la ciudad. Las preguntas son, ¿qué relación existe entre Juan y Pedro? 2. ¿Qué relación existe entre el trabajo de Juan y el padre de Jacinta? 3. ¿Cuál es el argumento de la historia? Y 4 y última, explique la situación de Juan y la de Jacinta. Por último, usted debe leer para así realizar otra lectura y responder las preguntas, nuevamente el texto, y responder las 4 preguntas sobre la historia paralela. Aquí ha terminado la clase y les dejo la invitación de que usted realice las actividades, lea las características de la historia paralela y ante cualquier duda, no dude en consultarme enviándome un email, ya que se encuentra en mi aprendizaje remoto. Ahí usted podrá encontrar mi email. Vamos a verlo. Vamos a ver mi email para que usted pueda contactarse conmigo frente a cualquier duda. Acá se nos presenta
mi email. Aquí está, como lo puede usted observar, y la fecha de entrega de las actividades corresponde al día viernes 22 de mayo. Este aprendizaje corresponde a la semana comprendida entre el día 18 al 20 de mayo, por lo tanto, esta semana es breve. Así que le voy a extender el plazo hasta el viernes 22 de mayo, para que usted así pueda responder de forma continua la actividad y así pueda poder desarrollarla de una mejor manera, hasta las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche. Tiene que enviarme sus respuestas al correo acá en azul. En el correo debe registrar curso, nombre, asignatura, y las respuestas pueden registrarse en formato Word o también en formato fotográfico, siempre y cuando sea claro y legible. Entonces, la clase del día de hoy ha terminado y les envío el siguiente mensaje de motivación y apoyo para seguir realizando las actividades, seguir aprendiendo en esta difícil situación por la que estamos pasando. Es por esto que les envío un abrazo fraterno a la distancia, y mi mensaje más importante es que no dude en consultarme todas las dudas que usted tenga, y mucho ánimo y apoyo. Nos vemos en la próxima clase o también en la próxima retroalimentación. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.